Bueno, cuando hablamos de la adolescencia, mencionamos que hay aspectos que para ellos son, vamos a ver, en esa etapa son normales. Y por qué muchas veces pues se da la rebeldía en la adolescencia. Bueno, vamos a decir que se da la rebeldía por varias razones. Primero, por los cambios que se están experimentando en físico. Y el otro, pues como ya también lo hemos hablado también, la parte cognitiva. Pero también a este psicólogo Stanley Hall, quien creía que los esfuerzos de los jóvenes para ajustarse al cambio cultural. ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, Sí, Muy listo. bien. Sí, Lick. Bien. Sí. Entonces, ajustarse pues al cambio cultural, por una parte. Por otro, pues las exigencias eminentes de la edad adulta también. En el caso de ustedes, pues, vamos a decir que ustedes están ya en en otra parte, en otra etapa, aunque, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando les pregunté a ustedes qué edad les gustaría volver a tener? Algunos me dijeron, pues, la edad de los 6 años, y algunos me decían, pues, era porque no había muchas preocupaciones, pero ahora sí las hay, ahora hay, pues, esa necesidad o esa exigencia en cuanto al estudio. Algunos también pueden ya empezar a laborar. Eh, de ahora entramos ya a la edad adulta, jóvenes, o lo que se conoce como la juventud. Esta comienza de los 20 años, concluye cerca cerca de los 40, cuya característica principal es que el individuo debe comenzar a asumir roles sociales, por ejemplo, las amistades. Pero ya las amistades no como cuando éramos adolescentes o niños, sino que ya van quizás con algún grado de compromiso. Y quizás yo me atrevería a decir también el hecho de aportar también. Aportar no solo aspectos económicos, sino aportar, por ejemplo, conocimientos, experiencia. Eso Uy, tiene que ver con esta parte de eh, los roles sociales. Y lo otro son los roles también familiares. Por ejemplo, hacerse responsable de su vida. Ese es otro aspecto también. Y de las quienes le acompañan en la conformación de la familia. Quizás hay algunos jóvenes que ya a los 20 años empiezan ya a tener familia. Quizás una de las quizás aspectos o menciones en cuanto a cuándo empezar a tener una familia, algunos hablan cuando pues se tiene una edad de 25 años. Podría ser una edad para empezar a pensar en tener ya una familia. Pero eso, vamos a decir, no siempre lo vamos a llegar a ese acuerdo. Pero ya el joven debe de empezarse a ser responsable de su propia vida y también cuando ya tiene, ¿cómo se llama? Otro tipo de responsabilidades también. También durante esta etapa también debe tomar decisiones que han de afectar el resto de la vida. Por ejemplo, ¿qué voy a estudiar? Eh, si voy a trabajar y estudiar o solo voy a trabajar. Esos son otro aspecto también que debe de, de tomar como consideración el hecho de eh, ponerse metas vocacionales, estilos también de vida. ¿Cómo voy a vivir? ¿Voy a vivir una vida sin compromisos? ¿O voy a vivir una vida laboralmente activa? ¿O voy a vivir una vida también sin ninguna preocupación también? Esos son aspectos que en la etapa de la juventud se deben de poner en práctica.
Otro aspecto también son las opciones afectivas. Por ejemplo, casarse, tener hijos. Si yo le preguntara a ustedes, y quizás la pregunta es un poquito compleja, jóvenes. Es un poquito compleja, pero ustedes han pensado, ¿cuántos de ustedes han pensado casarse? Piensen en casarse. No. No, dice ahí. Vamos a ver ahí. Por favor. Eso es del diablo. Eso es de... yo sí, dice, está bien. Catherine dice yo sí, pero a ver si la carrera da tiempo. Está bien. Ni quiera Dios, dice, está bien. Vamos a contestar esa pregunta en primer lugar. Digo esto porque algunos andarán por los 18, 19 años. El que se casa, pero lo dice. Bueno, está bien. Eso, pues, bueno, nos ayuda. ¿Por qué digo esto? Pues porque, ahora, quizás otra pregunta sería, si ustedes han pensado en casarse, ¿cuál sería la edad más adecuada para casarse? Vamos a ver, jóvenes. También pueden ponérmelo allí. Muy bien, gracias, señorita Fabiola. Muy bien. Al terminar la Eso, carrera. miren, señorita Jennifer dice que me va a invitar. No le voy a Ok, olvidar. nunca. No le voy a olvidar. Nunca. Ya después ya ni le hablan a uno. Pero bueno, 28 años, está bien. Fíjense que es interesante, pues, porque eso está entre los 20 y los 40 años, joven. Está más o menos en esa edad. Así que lo anterior afectará la salud también. La salud también afectará, por ejemplo, también otro aspecto también que va a afectar es la felicidad. Son cosas que muchas veces no nos ponemos a pensar, pero por ejemplo, si alguien ya, y yo no quiero decir algo que pueda ofender a alguien, pero si alguien ya tiene un hijo o hijos, o ya está casado, muchas veces eso ya se vuelve un poco complicado. Ya en alguna medida ya hay que partirse en dos. Entonces, cosas que muchas veces los jóvenes pueden estar haciendo, no lo van a hacer por ese tipo de compromisos ya. Pero si alguien ya tiene, entonces en alguna medida también hay aspectos positivos también que le van a ayudar también. Por ejemplo, va a ser padre muy joven, va a ser padre joven y a la vez también va a ver crecer a esa nueva generación. Lo otro, el éxito del individuo también va a afectar o va a desfavorecer. Por ejemplo, si alguien no estudia ahorita, de los 20 a los 40, ponerse a estudiar a los 40 ya es difícil. Por ejemplo, yo no podría estudiar medicina a esta edad. Podría hacerlo, pero ya es muy difícil. Primero por la situación económica, segundo por la situación física también, los otros compromisos que se van adquiriendo. O sea, es una situación. Entonces, si ahorita el joven se propone terminar una carrera, entonces lo puede alcanzar en este tiempo. Algunas responsabilidades jóvenes de esta edad, por ejemplo, desarrollar la percepción de adulto joven. Muchas veces pensamos que la vida es eterna. Pensamos que nunca va a pasar. Pero yo quiero decirles que no es así, hay que aprovechar las oportunidades y si ahorita pues ustedes están estudiando, pues háganlo, prepárense. Eso es algo importante porque eso le va a permitir tomar responsabilidades y a la vez también va a aprovechar oportunidades que le puedan llegar. Por un lado eso. La otra es desarrollar amistades adultas también. Digo esto porque uno también debe de buscar personas en las cuales
le pueden ayudar en cuanto a su madurez. Uno debe buscar personas que le ayuden en cuanto a superarse, en cuanto a mejorar algunos aspectos. ¿Cómo lo va a aprender uno? Es así, socializando con amistades. Algunas veces también las amistades le van a ayudar a uno a ubicarse a un trabajo, fíjense. Eso también es bien importante. Entonces, estoy aquí leyendo los mensajes. Marjorie dice, Dios no quiere eso. Está bien. El hecho de casarse. Entonces, ese aspecto también. Voy a comentarles algo muy personal. Entonces, cuando menciono esto, jóvenes, cuando menciono esto, de también desarrollar la capacidad de intimidad, convertirse en un cónyuge. Uno no puede andar en la vida sin ninguno de estos compromisos también. Digo más adelante algunos aspectos en cuanto a esto, pero desarrollar esa capacidad de intimidad, convertirse en padre biológico también, jóvenes, es otro aspecto también, porque muchas veces, jóvenes, hay personas que solamente son padres biológicos, que es muy diferente a ser un padre psicológico. Entonces, las dos deberían de ser, o sea, aceptar la responsabilidad de ser padre, por eso ser padre no debería ser un aspecto que se debe de dejar al azar, sino que se debe de considerar ser padre. Pero estoy hablando más o menos 26, 27 años. La otra es la separación psicológica de los padres también. Llega un momento en que uno se debe de separar de los padres, porque, y psicológicamente también. ¿En qué sentido digo esto? Porque, eso, ¿está bien? Entonces, cuando uno hace esto, por ejemplo, muchas veces, aunque uno se separe del papá, de los padres, muchas veces hay personas que siempre están dependiendo de sus padres, económicamente, emocionalmente, y eso tampoco no es sano. Por eso hay una creación de una relación de igualdad, apoyo mutuo y desarrollo de varios aspectos que nos están hablando. La otra, jóvenes, es establecer una identidad laboral adulta también. Ese es otro aspecto también, jóvenes, que uno debe de buscar. Establecer una identidad laboral adulta. Por ejemplo, ustedes, pues bueno, por el tipo de carrera que ustedes están estudiando, pues no es fácil ya, o sea, empezar a trabajar ahorita. Ustedes deben de terminar su carrera, en este caso deben de terminarla, pues. Otras carreras pues dan cierta libertad para que se pueda trabajar, ¿va? Pero en el caso de ustedes no. Pero lo correcto es que ya cuando ustedes terminen su carrera, pues se ubiquen en un lugar. Este puede ser en el sistema público o en el sistema privado, o también ¿cómo se llama? Algo también que ustedes pueden desarrollar de manera particular también. También establecer y ser independientes en lo económico. Es que ese es el ideal, jóvenes, de ser jóvenes, por buscar esa independencia económica. La otra, desarrollar formas de juegos adultos también, que es otra manera también. Por ejemplo, ya no nos vamos a poner a jugar mica o escondelero. Se vale, pero hay otro tipo de actividades que podríamos hacer que nos van a ayudar a fortalecer lazos de comunión. También en esta etapa, jóvenes, el joven está en buenas condiciones físicas. También, por ejemplo, muchos de ustedes, y se dan las excepciones, por ejemplo, no tienen ninguna enfermedad como diabetes o problemas de hipertensión. Digo, se pueden dar las excepciones, ¿va? Pero vamos a decir que una persona de los 20 a los 40 años, 35 años, está en condiciones físicas muy bien. Por ejemplo, pero ¿de qué depende eso? De factores de estilo de vida como la dieta, evitar la obesidad, el ejercicio, hábitos de fumar, el consumo de drogas o fármacos también.
Esto puede favorecer o no una adecuada salud en esta época de la vida, el cuidarse. La otra, también que se pueden ya presentar algunos problemas ya, vamos a decir, al final de esta etapa de la juventud, por ejemplo, disfunción sexual, enfermedades de transmisión sexual, incluyendo el SIDA, problemas de infertilidad, ya son preocupaciones del ambiente sexual y reproductivo en esta edad. Y también entre los 25 y los 44 años, pues se dan, por ejemplo, los accidentes. Y esto se da de dos maneras. Uno es en el aspecto laboral. Siempre se pueden dar este tipo de situaciones. También accidentes automovilísticos también, y hoy el uso de la moto también. También en esto pues también se da el desarrollo cognitivo. En esta etapa, vamos a decir, se dan las operaciones formales, el pensamiento postformal. Esto implica pues la capacidad de moverse entre ese razonamiento abstracto y las relaciones sociales. En esto, jóvenes, es bien importante la inteligencia emocional, porque allí pues puede formar o ayudar en el manejo de las emociones. También los cambios emocionales y sociales en esta etapa también entran en esta etapa de la intimidad, como decía Erik Erikson, y el aislamiento. Con esto lo que estoy tratando la manera de decirles es que uno no puede vivir solos toda la vida. Va a llegar un momento en que de ese grupo de amigos o de conocidos o que andan en un rango de edad, elige a una persona para tener una relación de intimidad, pero no una relación de intimidad solamente temporal, ¿va? Sino que es el objetivo es durar un buen tiempo. Si eso no se hace, jóvenes, entonces caeremos en el aislamiento. ¿Qué significa eso? Ser solteros, adultos, jóvenes o adultos. Entonces, más de algunos quizás conocerán a esos solterones que hay en la familia, que no se han casado, que no tienen novia, que nada, pues puede ser un hombre o puede ser una mujer. Entonces, Erikson pues hablaba de esa crisis de identidad versus aislamiento. Así que eso es parte de nosotros los seres humanos. ¿Qué piensan ustedes de la soltería, jóvenes? Yo les pregunto a ustedes. Escríbanme allí, ¿qué piensan ustedes de la soltería? ¿Es buena, es mala? Si es buena, ¿por qué? Y si es mala, también, ¿por qué? Vamos a ver, ayúdenme, por favor. Yo considero Dígame, si quiere darme su opinión, excelente. Hay 63 compañeros, anoten 63 opiniones allí. ¿Qué significa para ustedes estar solo? Francisco, dígame. Yo considero que es una de las mejores etapas porque cuando uno está con pareja se enfoca más en hacer feliz a la otra persona, pero más sin embargo se queda como con falta de atención, pues que uno no se da cuenta de lo que le importa de uno mismo. Entonces creo que la soltería es una de las mejores etapas en la que la persona se redescubre a sí misma y trata de arreglar o componer cosas que están mal dentro de ella misma. Ahora, yo le entiendo, Francisco, que usted habla de una soltería temporal o una soltería permanente. Es buena pregunta. Sí. Yo creo que por un momento. Por un momento, excelente. ¿Verdad? Está bien. Sí. Señorita Fabiola, dígame. Yo creo que tanto si es temporal o es permanente, bueno, también depende de la razón por la que es permanente. Tipo, hay personas que eligen estar así, pero es porque sus vidas están tal vez enfocadas en otra cosa y han aprendido de cierto modo tipo a convivir con ellas mismas, porque también estar soltero no significa estar solo, porque también la familia tampoco es solamente la que uno crea o con con la que nacimos o algo así. Por ejemplo, como decir los padres en una iglesia, las monjas, es porque llevan un camino distinto. Y siento que por una persona no necesariamente religiosa también puede llevar un camino así. Ya diferente es tipo si uno está soltero porque no sabe cómo hacer una relación, creo que eso es la diferencia.
Muy bien, señorita Fabiola, muy bien. Fíjense que nos ha dado otros enfoques, nos ha dado ejemplos de personas que deciden estar en ese estado, y también hablaba de la situación de personas que no necesariamente tienen un vínculo religioso, pero pueden vivir una vida de soltería. Muy bien. Me gustó algo que dijo ella, hay algunos que van a ser solteros, o van a estar así en esa condición. Hay aquí algunas, por ejemplo, Daniela nos dice, depende de dónde se vea, dice, es bueno porque al estar soltero se conoce a uno mismo, pero puede ser que otra perspectiva lo vean como algo triste. En mi opinión es bueno porque una vez me conozco puedo iniciar alguna relación una vez pasado esta etapa. Quizás ahorita, jóvenes, quizás ahorita lo que nos va a ayudar esto es cuando lleguemos a tomar decisiones. Uno no va a elegir directamente quedarse solo o quedarse con alguien. Por ejemplo, Márquez nos dice que la soltería temporal es buena, no siempre conviene estar solo toda la vida porque llega a un punto de necesidad mutua. Muy bien, excelente. Entonces, quiero ver 66 mensajitos, jóvenes, por favor. No vamos a tener otra actividad después de la clase, pero necesito que ustedes escriban cuando les preguntemos. Díganme. Yo también siento que mucha gente lo ve como enfocado a que tener una pareja significa que uno puede ser feliz con esa pareja, pero también es que uno soltero debe estar feliz consigo mismo para poder compartir esa felicidad con otra persona. No es que mi felicidad va a depender de los demás, sino que yo la voy a compartir con los demás. Entonces, por eso siento que la verdad, estar soltero no es realmente malo dependiendo de por qué está uno soltero. Muy bien, muchas gracias. Fíjense que, digan. Yo también tengo una opinión respecto a ese tema que estamos tocando. Fíjese que, bueno, yo tengo familiares que sí están solteros y ya tienen como 50, 60 años y nunca se decidieron casar y todo, ¿verdad? Entonces es ahí donde yo opino y digo que sí, la soltería es buena, pero como en un determinado tiempo, en nuestra juventud. Porque en ese caso son 2 tías que yo tengo que sí decidieron quedarse solteras y pues no tienen hijos, entonces nada. Y ellas ahora dicen, bueno, no sé qué tan cierto sea, pero ellas en un momento se ponen a decir, ¿y quién me va a cuidar a mí cuando yo envejezca si no tengo hijos, no tengo nadie, nadie va a ver por mí? En un momento ellas sí fueron felices por estar solteras, quizás disfrutaron de su vida, pero ahora que ya son personas maduras y adultas, mayores que van para envejecer, sí como que ese factor les afecta mucho porque se ponen a pensar que no tienen a nadie a quien las cuide en un futuro cuando ellas envejezcan, porque lamentablemente todos vamos a envejecer. Entonces, ese es el punto que yo digo que sí, la soltería es buena, pero tampoco no del todo buena. Muy bien, muchas gracias por darnos compartirnos de eso. Sí, esas son como las situaciones que también se deben de considerar. Hay algunos, y quizás me atrevo a decir que van a haber algunos que van a ser solteros temporales, y otros van a ser solteros que se van a hacer una permanencia. También vamos a decir que hay personas que no sabemos quiénes van a ser los solteros. Eso también no podríamos determinarlo. Pero hay ventajas y desventajas también, como lo hemos mencionado ahí. Por ejemplo, las relaciones íntimas exigen sacrificio y compromiso, lo que nos decía el compañero. Sí, es verdad, las relaciones íntimas, y no estoy hablando solamente del aspecto sexual, exigen sacrificio y compromiso. Por ejemplo, hay que distinguir entre una intimidad sexual e intimidad madura. De la solución de esta crisis surge la virtud del amor. Por ejemplo, la emoción mutua entre compañeros que han elegido compartir vidas, tener hijos, esa es parte de esa etapa. Pero no hay que correr, ese quizás es el objetivo que estamos hablando. La otra son el matrimonio. El matrimonio es universal, satisface necesidades básicas. El estar casado también ayuda. Por ejemplo, en aspectos económicos. Por ejemplo, si uno quiere tener una casa,
entre los dos puede ser de que le den un crédito. Entonces eso ayuda mucho. También nos ayuda, por ejemplo, en compartir lo que tenemos. Puede ser que yo no tenga en este momento, pero mi esposa sí lo tenga. Entonces, ahí es parte de la situación que ayuda. La parte emocional también, jóvenes. Por ejemplo, en el que le digan te amo, te quiero, abrazos, besos, todo eso es parte de esto. El aspecto sexual también. Recuerde que los seres humanos, pues, traemos este aspecto en nosotros, que algunos lo llaman también como una necesidad, y se necesita en esto. También en la crianza de los hijos, ¿verdad? También. En el aspecto social también. Otro aspecto también. Cuando uno ¿cómo se llama? Va a ser, como les digo, va a depender de varios factores. Por ejemplo, en el caso de ustedes, esa es mi opinión y quizás en mi caso, mi sugerencia, por ejemplo, para ustedes, es que terminen su carrera. Terminen su carrera para poder pensar en tener una relación de relación de noviazgo y de acuerdo a los valores, a los principios que se le han enseñado, pues decida usted entrar al matrimonio. Entonces, ese podría ser una sugerencia. Cuando algunos lo mencionan ahí, 26 años, 27 años, posiblemente pues eso lo van a decidir ustedes en su momento. En la actualidad, muchos adultos no se casan también, jóvenes, no se casan. Ven esto como algo que no está bien. Entonces, eso también, jóvenes, también va el aspecto de no casarse, jóvenes, también. No se casan, existen diversas explicaciones a lo largo. Por ejemplo, una persona soltera puede estudiar, puede estudios largos, puede viajar también, puede tener libertad sexual también. Por ejemplo, no tiene el compromiso que le estén revisando el celular y esté metiéndose en problemas. Puede tener esa libertad de elegir cualquier situación. Algunos no se casan porque tienen temor al divorcio también. Dicen, ¿para qué me voy a divorciar? Sí, posiblemente me voy a divorciar. Entonces, esas son como algunas situaciones. Por eso les digo que quizás el estar soltero pues puede generar ese tipo de situaciones. También existen otro tipo de parejas también que tienen que ver con parejas homosexuales, que hoy pues es más frecuente en el mundo en el cual hoy vivimos. También otras parejas en los últimos años están optando por la convivencia libre. Estoy hablando, anteriormente hablaba de los que no se quieren casar y estar solteros. Otros quieren estar con alguien pero no casarse, por lo que se conoce como unión libre. Entonces hay casos así, ¿va? Donde las personas pues deciden no casarse, o sea, no firmar un acta ante un abogado que les acredite porque están casados, por muchas razones. También hay algunas parejas también que no quieren tener hijos también. O sea, dicen, no tengamos hijos, mejor ese tiempo dediquémoslo para estudiar, para viajar, para tener un estilo de vida, vamos a decir, estable económicamente y mejor dedicarnos a otros menesteres. También, lamentablemente, pues también aumenta el porcentaje de divorcio. Estoy hablando entre los 20 y los 40, quizás yo me atrevería a decir más o menos en esas edades. Algunos pues lo hablan de la edad de los 40 cuando llega la crisis de los 40 también. ¿Qué se logra con eso? Mayor independencia financiera de las mujeres. Puede ser de que alguien diga, bueno, al divorciarme, pues voy a tener independencia financiera. Rechazo a exponer a los hijos a los conflictos. Muchas veces quieren evitar que existan conflictos. También vamos a decir que en nuestra sociedad muchas veces el divorcio para algunos grupos se ve bien, para otros se ve mal. Para algunas personas, algunos grupos se ve bien el hecho de que alguien se divorcie porque dice,
se está dando su lugar, ¿va? Pero por otro lado lo ven como un fracaso. Entonces, eso pues muchas veces afecta, ¿va? Vamos a decir que es un proceso muy doloroso. ¿Me escuchan, jóvenes? ¿Están escuchando bien? Sí, Sí, se le escucha. ¿O tenemos algún? Bueno, está Sí, bien. licenciado. No, se lo escuché bien. Francisco nos está cantando la canción. Bueno, le vamos a pedir que nos la cante. Entonces, es un proceso doloroso de crisis. Muchas veces porque hay peleas, hay conflictos, hay que ir a los juzgados, un juez tiene que determinar qué va a pasar. Muchas veces uno de los dos exige mucho en el divorcio, ¿verdad? Exige las pertenencias, exige dinero, exige los hijos. Entonces, eso también hace que sea muy desgastante este tipo de situaciones. Así que ahí pues aparece el fenómeno de las familias reensambladas. O sea, ya tengo mis hijos, me divorcié, tú tienes tus hijos, te divorciaste, entonces juntémonos todos ahí. Entonces ahí también se da eso. Después entramos ya a la etapa adulta, jóvenes. En la etapa adulta, esta entra desde los 40 a los 60 años. Vamos a decir ya el aspecto físico es lento y es gradual y sin delimitación física o psicológica prominente. Aquí empieza el proceso de envejecimiento ya, se acelera. Ya estamos en la cima, pero se tiende a bajar y se convierte pues en una influencia organizadora de la vida intrapsíquica. Quiere decir eso que en alguna medida hay cierta estabilidad, pues ya las cosas las vemos, se ven desde otra óptica. Por ejemplo, ya no nos preocupa, ya no se preocupa mucho la persona por callar sus opiniones muchas veces, sino que las puede decir eh, quizás con cierta libertad, sin ofender a otro. Pero, por ejemplo, sabe que si hace algo, pues va a ser una responsabilidad y no le va a echar la culpa a otro, ¿va? Aunque hay personas que utilizan esa manera de ser. También aumenta la preocupación por el sistema social en general, ¿va? Por ejemplo, la jubilación, tener un trabajo, la situación política, histórica propia de los otros también, ¿no? O sea, ya se ven noticias, ya por ejemplo cuando uno va por ejemplo, en la edad de los 20 años, 17 años, uno va al súper y no se preocupa mucho, digo, no es siempre, ¿va? Pero hay casos donde el que está en esa edad pues toma algo y lo echa a la canasta y lo paga. Pero ya llega a la edad de esto, ya uno empieza a ver, por ejemplo, la situación económica, va a buscar ofertas, comparar precios y todo eso. Entonces, estas son como aspectos que van pasando. También el funcionamiento sensorial y psicomotor, por ejemplo, aquí ya ocurre un cierto deterioro en la salud, vigor física y habilidades. Por ejemplo, ya aparece la pervicia, que es ya un problema de la edad de los 40 para allá, la presbicia, perdón, donde ya se necesita, por ejemplo, lentes que tiene que ver, no estamos hablando de enfermedades de diabetes o cosas así, sino que es por la edad donde hay un cambio en la visión. También en el caso de las mujeres, pues aparece la menopausia, promedio 51 años, el climaterio masculino, por ejemplo, la disminución de la fertilidad y la frecuencia de los orgasmos, y también la apariencia de adaptación sexual se comienza a perder apariencia juvenil. ¿En qué sentido? Lo primero que empieza a surgir pues son ciertas arrugas, el cabello empieza a perder su color, entonces ya empiezan a haber esos cambios. También en el proceso intelectual también, por ejemplo, ya aumenta la creatividad, pero sí la calidad. Por ejemplo, ya una persona adulta, quizás 40, 45 años, ya posiblemente no esté como muy adaptado a los cambios que se van dando. No estoy diciendo que ya un adulto no se adapte, pero puede ser que estén saliendo nuevas tecnologías, nuevas experiencias y no se logra eso. Está bien, Samara dice. Por eso él ya no se enamora. No sé, bueno, le vamos a pedir una explicación ahí, que nos explique ahí.
Entonces, esos son como aspectos. Por ejemplo, un joven puede ser rápidamente ubicado en un trabajo y, por ejemplo, despedir a una persona adulta, ¿va? Y ese sueldo lo dividen en dos. Entonces, pero puede ser que la experiencia que ha logrado la persona adulta, entonces lo evite cometer muchos errores. Características también de los pensadores maduros, en que la capacidad llegan al máximo, aumentan y resuelven problemas prácticos y de la experiencia. Por ejemplo, también otro aspecto son las tensiones en el trabajo que se empiezan a brindar. Hay desempleo y el desarrollo psicosocial, por ejemplo, se va desarrollando el sentido de la identidad, o sea, se logra la madurez, pero también se da la crisis normativa, la crisis de los 40, donde la persona que está entre los 40 y 45 años quiere iniciar, y esto muchas veces más se le da al varón, quiere iniciar relaciones con personas más jóvenes, quiere tener una apariencia más juvenil, porque quiere conquistar, quiere volver. Por eso se le llama crisis de los 40, porque quiere volver a conquistar como lo hizo hace 20 años, ¿no? Entonces quiere volver otra vez a hacerlo y sentir esa energía. Pero también se da la responsabilidad de cuidar hijos y padres también. Esto pues favorece el estrés. Hay partida ya de los 55 años. Se da, por ejemplo, que ya el hijo o la hija pues ya pueden iniciar relaciones de noviazgo. Muchas veces en el caso de la señorita el papá no quiere. En el caso del varón sí le trae cierto mejor en su ego. Dice que bueno, salió igual que el papá. En el caso de la hija no le molesta un poco, pero al final deben de entender que los hijos un día se van a ir. La responsabilidad que se deben de tener en esto, miren, joven, esto seguro que nos va a salir en el parcial, aceptar el envejecimiento corporal, o sea, quiere decir que no vamos a tener apariencia de un cipote de 20, 22 años, mucho menos de 15 años. Aceptar también la limitación del tiempo y de la muerte personal. Cuando hablamos de la muerte personal nos estamos refiriendo, por ejemplo, a que no se puede ya uno cambiar de trabajo a los 45 años, ¿no? Yo voy a buscar un trabajo diferente ahora y voy a dejar este que tengo 20 años y quizás muchas veces tiene prestaciones de ley, ¿va? O es del gobierno, por ejemplo, y dice, no, mejor ya no quiero este trabajo, mejor me voy a ir a un trabajo a la empresa privada. No se podría porque correrá el riesgo pues, de quedarse sin trabajo. Mantener la intimidad, por ejemplo, en la medida de lo posible, pues cuidar de esa relación que se tiene, de ese amor de joven. Revaloración de las relaciones sociales. Quiere decir eso que hay amistades que se van a ir perdiendo, ya vamos a pertenecer a otro grupo, y la relación con los hijos también, pues dejarlos partir y aceptar que otros se van a incorporar, por ejemplo, yernos, nueras, nietos. Entonces, la familia de ambos también, porque cuando uno se casa, pues también la familia de la otra persona también se va a involucrar en esto. Y la relación con los padres, la inversión de roles, muerte, en este caso, pues, cuidar a los padres que están entre los 70, 75, algunos 80 años, y ejercer poder y, pues, ¿cómo se llama? Posición. Después entramos a la adultez tardía, esta ya es de los 60 a los 65 años. Yo les pregunto a ustedes, ¿cómo están sus abuelitos, por ejemplo? ¿O cómo fueron sus abuelitos? ¿Podrían escribirme allí cómo fueron sus abuelitos? O si están vivos, ¿cómo están ellos? ¿Me lo pueden escribir por ahí? Quiero 63 mensajes, por favor. Entonces, ¿cómo es eso? Entonces, hay señores ya en esta edad, de los 65, 70 años, más allá todavía, que viven una vida, vamos a decir, saludable, excepto algunas situaciones, por ejemplo, uso de lentes, quizás que usen algún bastón, pero viven una vida ya sana. Pero hay otros que sí están complicados en su salud. Por ejemplo, tienen problemas serios de cardíacos, problemas, por ejemplo, también con diabetes. Entonces, todo eso muchas veces pues, puede afectar. Por ejemplo, por eso les decía que hay personas que gozan de buena salud, siendo autónomos, independientes. Hay algunos señores que son muy independientes en cuanto a sus actividades. ¿Cuáles son las crisis, jóvenes? Y segurísimo nos va a salir en esto en el parcial. La crisis
que se dan en esta edad. Quiero ver los chats. Algunos dicen, están vivos los 4, están bien, muy bien, señorita Daniela, muy bien. Solo conozco a mis bisabuelos, dice, ¿qué tal ellos? ¿Cómo están? Solo tengo una abuela, solo conocí a 3 por situaciones personales, pero solo me queda abuela materna y abuelo materno. ¿Cómo están ellos? Hay señores que son bien alegres, son bien, como decíamos en la palabra, alcahuetos, ¿va? Cuando el nieto llega, pues es para consentirlo, ¿va? Muchos nietos así se sienten consentidos, pero hay otros señores que ya están, como decimos, cansados, enfermos, y ya no son muy amigables. Entonces, eso pasa. Solo los de mi mamá están vivos, dice Tita Daniela, conocí solo a 3, están muy bien. Catherine dice, mis abuelos son lo más lindo para mí, gracias a Dios, están vivos y los tengo conmigo. ¿Por qué mencionar esto? Porque en esta crisis, pues las personas adultas fueron las que sufrieron más, ¿va? en esta situación. Y qué bueno, porque ustedes me cuentan que están bien, y eso pues entonces son tiempos, ya esta es la etapa quizás difícil del ser humano por una serie de situaciones, ¿va? Primero, la crisis de pérdida del papel social y familiar. Por ejemplo, muchos trabajaban y ahora se tuvieron que jubilar, y eso pues ya los alejó de sus amistades, ¿va? Por otro lado, también el hecho de que hay familias que ya perdieron, por ejemplo, la toma de decisiones. Ya se la delegaron a los hijos, y uno de los hijos es el que está pendiente hoy, ¿va? Ahí hablamos de la jubilación. La tercera crisis es la pérdida de personas significativas. Muchos de ellos ya perdieron a sus esposas o esposos, algunos hijos, hermanos y amistades, ¿va? Entonces empieza la soledad y el ser viudo, que es otra etapa también. Dice Paola, en mi caso la convivencia con mis abuelos maternos ha sido desde siempre, los cuales han sido muy atentos, han estado pendientes de mi hermana y de mí durante estos años, son de gran apoyo, y a veces con mi abuela platicamos durante largas horas, y en las que me aconseja y me orienta en muchos aspectos, me tranquiliza. Interesante. Eso es lo que les digo, pues que hay familias en que los abuelos son parte bien importante de la familia. Se reúnen alrededor de ellos, celebran la vida de ellos, pero hay otros señores que, como decíamos aquí, la crisis de pérdidas de personas significativas, por ejemplo, han perdido a sus esposos, y algunos pues ya no los visitan. La crisis de disminución de la actividad, el sentimiento de inutilidad. Algunos señores pues dicen, yo preferiría mejor estar trabajando, me siento inútil. Y por último, la crisis de enfermedad o enfrentar la muerte. Con el hecho de estar enfrentando la enfermedad, ellos preferirían mejor morir. Algunos lo aceptan y otros rechazan ese tipo de situaciones. Bueno, jóvenes, pasamos ahora a otro tema. Terminamos las etapas, y ahora pasamos al hablar sobre la personalidad, jóvenes. La personalidad es otro tema que lo estamos evaluando. Aquí lo tengo. Este es el tema que vamos a ver. ¿Miran ahí la presentación, jóvenes? Sí, Bueno, Sí. el tema de personalidad. Aquí también vamos a ir escribiendo. Yo le voy a pedir a 3 de ustedes que nos verbalicen, que hablen en esta dinámica que vamos a hacer, que se llama ¿qué quiere qué? Y la dinámica consiste en qué veo, qué no veo y qué infiero. Así que la primera pregunta, me gustaría que 3 de ustedes me ayudaran a contestarla. ¿Qué vemos ahí en ese cuadro? Montañas. Montañas, muchas gracias. Siguiente. Personas. mujeres. Mujeres. Personas. Personas.
Mujeres. Casas. Una Casas. casa. Casas. Como un lago. Un tal vez. laguito, un mar. Lago. ¿Cómo El dice? El cielo. cielo. El cielo. Muy bien, muchas gracias. Quedémonos ahí. Puertas. Puertas, muy bien. Ahora, ¿qué no No vemos veo ahí en ese? árboles. Muy bien, árboles. ¿Qué no vemos ahí? Sonrisas. Sonrisas, árboles. No veo Sí. niños, No ve Hombres. niños. tampoco hombres. Animales. Hombres, animales. Hombres, animales o hombres y animales. Hombres y animales. No veo colores. Nubes. vivos. Nubes y Ujú. nubes. ¿Qué más dice ahí, señorita? ¿Qué más? Que no vemos. Ahora, la tercera pregunta. ¿Qué inferimos que está pasando ahí? ¿O qué creemos que está pasando ahí? Las Parece que mujeres están esperan esperando algo. Las mujeres esperan algo. ¿Qué más? Ninguna se ve feliz. Ninguna se ve feliz. Monotonía. Una monotonía. Seriedad. ¿Qué más? La vestimenta es igual. La vestimenta es igual, muy bien. Pero ¿por qué creen que están así allá? ¿Alguien podrá decir algo más ahí? Hora del té. ¿Cómo dice? Es hora del té y salen a Ah, chambear un bueno, es ratito. hora del cafecito, es hora del cafecito, echémonos al cafecito. Está bien, muy bien. Está bien. O Excelente, tal Core. vez, tal vez se Ya. acaban de ir sus esposos en algún tren o algo, porque a mí, no sé, se me hace. O los están esperando. Ah, mire qué interesante. ¿No? Dicen, se fueron los esposos y otros dicen, los están esperando. Muy bien, muchas gracias. Fíjense que cuando hablamos del tema de personalidad, jóvenes, nos puede pasar algo similar. Vamos a tratar la manera de utilizar este ejemplo. Muchas veces cuando conocemos a alguien, hay aspectos que vemos en ellos. Yo le pregunto a usted, cuando usted conoce a alguien por primera vez, ¿qué usted observa? La primera impresión. La primera impresión. Su La forma manera de de comportarse. Su forma de comportarse, su forma de ser. ¿Qué más me dicen por ahí? Pero también hay cosas que no vemos en la persona. No vemos, por ejemplo, su familia. No vemos con quién vive. ¿Usted conoce a alguien así en algún lugar, en alguna reunión? Y usted no sabe quién es, de qué familia viene. Entonces, hay cosas que usted no sabe. Sus gestos, dice por ahí, comportamientos, gestos, vestimenta, muy bien. Pero, vámonos a la tercera. Hay cosas que, como decimos, nosotros tratamos la manera de darle una respuesta a esa persona. Esa persona es muy bien, lo que nos dice la señorita Llores, no sabemos los pensamientos de ella, no sabemos, o de él, no sabemos qué intenciones tiene, cómo se comporta. Y es así como muchas veces nos han fallado. Más de alguna persona que usted conoció y que le dijo a usted, este es bien amigable, este es buena persona, pues nos terminó haciendo algo incorrecto. Nos robó, nos traicionó, habló detrás de nosotros, dijo algo que no era verdad. Y entonces, allí es lo que muchas veces no vemos. Ahora, por eso es que necesitamos las teorías por eso son importantes las teorías de personalidad, que son instrumentos que nos ayudan a pensar sobre la naturaleza y el funcionamiento de la personalidad. ¿Por qué una persona es impulsiva? Vamos a ver. ¿Por qué una persona es extrovertida o introvertida? ¿Por qué? ¿Qué suele pasar ahí? También nos explica la identidad del individuo cuando falta un conocimiento concreto. Por eso cuando uno va a buscar un trabajo le hacen una evaluación psicológica, porque quieren saber cómo se comporta
tener una proyección de cómo ese sujeto va a hacer algo. La otra son los postulados de las teorías de personalidad, pues nos ayudan a explicar, describir, predecir, controlar la personalidad. Cuando hablamos de describir, nos da categorías. Sigmund Freud nos hablaba del I, del yo y del superyo. Otros nos hablaban de introvertidos, extrovertidos. Otros nos hablaban de ser enérgicos, pasivos. Entonces, hay muchas, los rasgos también. También describe las causas que son ambientales, orgánicas y genéticas. Por ejemplo, ambientales, la familia que tenemos, la crianza, la educación, todos esos aspectos ambientales. También cosas malas. Por ejemplo, el haber sufrido abuso, el haber pasado experiencias no muy agradables en la familia cuando eran pequeños. Todas esas cosas son aspectos ambientales. Alguien puede ser una persona desconfiada, una persona agresiva, una persona destructiva, pero habría que ver el contexto donde él vive. También aspectos orgánicos, por ejemplo, el sistema nervioso. Puede ser que alguna estructura, alguna conexión, alguna transmisión de esos mensajes no llegue. Y eso produce, por ejemplo, personas que se comporten de manera agresiva y necesitan algún medicamento para controlar ese tipo de situación. Yo conocí un caso así de un joven que pues tenía esa situación, donde en un momento de estrés, de carga emocional, como que se desconectaba y se comportaba de una manera pues agresiva. Entonces, al hacer evaluaciones, pues detectaron esa situación ahí. Con esto lo que estoy diciendo es que el ser humano no tiene la culpa de esas reacciones, sino que necesita un medicamento para controlarse. Y otro es el aspecto genético, herencia y ambiente. La herencia. Nos parecemos a papá, nos parecemos a mamá, pero también ellos han dado parte de ese temperamento y también la conformación de ese carácter también. Todo esto nos ayuda a dar una explicación, identificar grupos o rasgos o tendencias que deben de permitir descubrir los rasgos duraderos. Vamos a decir que hay aspectos que uno va a mantener de una manera permanente y que no van a cambiar. Por ejemplo, Carlos Valiente puede tener una manera de ser ahorita. Y si es parte de ese rasgo duradero, lo va a mantener cuando termine la carrera y mucho más allá, y en cada momento se va a notar algo. Entonces, identificar o descubrir qué rasgos duraderos nos facilitan la descripción de la conducta. Nosotros bien sabemos, jóvenes, con quién poder bromear. Usted dice, yo bromeo con señorita Jennifer, dice, porque ella es bien chévere, ella es bien buena onda, nos llevamos muy bien, a ella le gusta bromear, le gusta reírse y la broma las acepta y ella también hace broma. No, pero Manuel, no, Manuel es una persona muy enojado. No, con él no bromeamos porque él, las bromas las toma literal, no. Entonces, ahí es donde nosotros identificamos eso. ¿Qué persona tiene ese tipo de comportamientos o maneras de ser? Quizás el ejemplo no caería muy bien y quizás no sería el más adecuado, pero, por ejemplo, yo no sé si ustedes tienen algún amigo que siempre llega tarde. Vamos a ver, jóvenes, pregunto. Sí. Sí. Siempre, en toda actividad, siempre llega tarde. Y ya sabemos. No, decimos otro ya, Manuel, ay, Dios, Manuel. No hay nadie que se llame Manuel ahorita aquí, pero lo que digo es que ahí se dan ese tipo de situaciones. Pero tenemos aquel que es bien puntual, aquel amigo que si usted le dice a las 7:30, él está 7:20 por ahí. Entonces ya sabemos, pero está el otro que llega puntual, a las 7:30. Entonces, en una situación, sabemos a quién llamarle.
¿A quién? Ah, le voy a hablar al que llega 20 minutos, ya sabemos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás vos? Mira, fíjate que voy a llegar a la hora, así que no te me vayas a preocupar. No, hombre, ya estoy aquí, fíjate, ya llegué, ya me estoy tomando mi cafecito. Ah, bueno, está bien, ahí, si llegan los demás, les decís que me esperen, que no sé qué, va. Ya sabemos, pero también ya sabemos quién llega. Ah, no. Yo soy esa amiga puntual, dice Jennifer. Muy bien, señorita. Está a la hora. Entonces, esas son, ya identificamos a esa persona. Ya sabemos con quién podemos bromear y con quién no. Ya sabemos quién nos puede ayudar y quién no, quién está dispuesto y quién no. Hacemos esas conjeturas. No, en un problema ya sé quién le voy a hablar, ¿va? Que me va a ayudar. Pero si le hablo a aquel, no, hombre, aquel me va a decir, sí, lo malo es esperar a los que llegan tarde. Eso sí, tiene razón, yo soy italiano. Entonces, ahí vemos ese tipo de situaciones. Por eso, vamos a decir, vamos a decir que la conducta, jóvenes, del ser humano es compleja, jóvenes. Señorita Stephanie, pues nos está diciendo, está bien, señorita Catherine, perdón, me está diciendo ahí, pues, que puede llegar unos minutos tarde, pero la conducta del ser humano es compleja, producto de muchas causas. ¿Cuáles son? Orgánicas, ambientales y genéticas. Es compleja, producto de muchas causas. Pueden ser aspectos sociales. Alguien pudo haber sufrido violencia, agresividad, puede haber, bueno, cualquier tipo de situaciones que pueda existir. Pero vemos aquí que lo importante es el yo. ¿Qué tipo de actividades? La necesidad. Miren, el tipo de trabajo que nosotros elegimos va de acuerdo a cómo somos, a cómo somos como seres humanos. Dolor, los rasgos típicos de individualidad. Todos los seres humanos somos individuales. Y aquí pues hay una lectura de la palabra personalidad, de su origen. No me voy a detener allí, pero yo quiero que ustedes me ayuden a contestar eso. ¿Cuántas personas tienen una plena comprensión de sí mismo? Yo quisiera que ahorita usted en el chat me ponga sí o no. ¿Le parece? ¿Y cuántos de nosotros podemos hacer una descripción precisa de nuestra personalidad? Y aquí yo les dejaría una tarea que ustedes investiguen. Francisco dice sí, no. Jennifer dice, bueno, no me ha contestado. Usted puede hacerse una descripción de usted. ¿Cuántas personas tienen una plena comprensión de sí mismo? ¿Se conocen? Miren, es importante eso. Si no, les queda tarea para que ustedes vayan e investiguen, pregunten, hagan una evaluación psicológica, vayan a un psicólogo y le pregunten, mire, yo quiero saber cómo soy. O le pregunten a sus amigos, mira, ¿qué te gusta de mí? ¿Cómo sos tú? ¿Cómo soy yo? ¿Qué cosas tú logras identificar en mí? Entonces usted toma un cuadernito y va haciendo una idea de ahí. ¿Está bien? Vamos a ver, ¿se conocen? ¿Cuántos de ustedes podrían hacer una descripción precisa de su personalidad y cómo son? Yo quiero decirles algo, no es nada fácil esto requiere de constantemente estarse trabajando. Pero ¿en qué me va a ayudar a mí? A identificar qué aspectos, qué cosas me gustan, con quién me gusta relacionarme. Hay personas que no les gusta relacionarse con mucha gente, solamente con un círculo pequeño. Así que invitarlos a estas personas a una fiesta, vamos a ver, 63 mensajes quiero del sí o no. Ahora, ya el análisis ustedes lo van a hacer ya. ¿Pero en qué me ayuda eso? Miren, hay personas que les gusta compartir con un montón de gente y son muy sociables. Pero hay otros que son muy reservados y no les va a gustar más que con 3 o 2 personas. Hay algunos que hablan y les gusta contar y cuentan chistes, pero hay otros que son muy reservados en la manera de poder hablar con los demás. Más adelante vienen otras preguntas ahí. Por ejemplo, Gordon Allport nos da una definición de personalidad. Él hizo más de 50 definiciones, pero me gusta esta. Miren, la personalidad es la organización dinámica. Seguro sale en nuestro parcial, joven.
en el interior del individuo, de los sistemas psicofísicos, que crean y determinan patrones característicos de conductas, pensamientos y sentimientos característicos de una persona. Oiga, es una organización dinámica, jóvenes, dinámica. Así que muchas veces le decimos al compañero, aquel que no habla mucho, es que vos, si vos hablaras, si vos tuvieras caracteres, si vos tuvieras personalidad, es que vos no tenés personalidad, le decimos. Quiero decirles que eso es totalmente equivocado. Aquella persona que es callada, que no dice nada, tiene personalidad. Pero es como esos volcanes que están pasivos, pero adentro de ellos hay una cantidad de situaciones ahí bajo. Entonces, así como aquel que se enamora, agarra una guitarra y se pone a cantar las canciones de Arjona o de quien sea, y las canta y las grita, aquel que no dice nada también, solo que la manera de expresarlo es totalmente diferente, pero es una organización dinámica, jóvenes. En el interior del individuo, de los sistemas psicofísicos, tenemos pensamientos, tenemos ideas, analizamos, pensamos, evaluamos, hacemos una serie de cosas y también aspectos físicos. Por ejemplo, somatizamos algunos aspectos. Por ejemplo, cuando miramos a alguien, sentimos que el estómago se nos pone un poco tensos, sentimos que los ojitos se nos abren para ver quizás más detalles, quizás, por ejemplo, el corazón se agita un poquito más, hay sudoración. Hay otros que no, hay otros que no expresan eso, están bien fríos, no es que tengan sangre, que no tengan sangre, sino que es así la manera de evaluar las cosas. Crean y determinan patrones característicos de conductas o pensamientos. Y Carl Rogers decía que es un patrón consistente, organizado de percepción del yo, que se encuentra en el individuo de las experiencias del ser. Todo lo que nos pasa nos ayuda mucho y vamos, en alguna medida, vamos manteniendo ciertos aspectos en nosotros. Sigmund Freud decía que es inconsciente, oculta y desconocida. Yo les voy a pedir, por favor, que ustedes, pues, no me lo tienen que enviar, pero que mencionen esas 3 tendencias que están aquí, miren. Aquí. Y hacer una diferencia entre Gordon Allport, Carl Rogers y Sigmund Freud. Pero yo quiero que esta definición le pongamos ahí atención. Dice que la personalidad es una variable, ¿qué, jóvenes? Individual. No nos parecemos. Podemos tener ciertos aspectos que nos hacen iguales, pero somos seres individuales, jóvenes, que constituyen a cada persona. Por eso no tenemos que andar complicándonos, comparándonos. Somos seres muy individuales. Alguien dirá, pero quizás a mí nadie me quiere, o quizás yo no voy a poder ser aceptada por otro grupo. Claro que sí, todos necesitamos. En todo grupo siempre hay uno que yo no sé si a ustedes les ha pasado, jóvenes, que siempre hay en el grupo uno que es bien chistoso. ¿Les ha pasado eso, jóvenes? Sí. Tienen ese amigo que es bien chistoso y que cuenta chistes y bueno, nos la pasamos bien chévere. Hay uno que es bien sarcástico, ese es bien así como bien simplón, pero cuando dice una cosa la hace así como que bien sarcástico, bien frío. Hay otro que es bien melancólico, ese es bien llorón, puede ser una señorita también, puede ser un varón que es bien sentimental, que ve una película y llora, y claro, todos lloramos, pero ese se va al extremo, es muy sentimental, ¿va? Está el otro que es el enojado, el que es bien enojado, ese es bien, siempre, vamos a darnos duro, pues démonos, defendamos las causas justas e injustas y todo lo demás, y entonces hay casos así, ¿va?
Está el otro que no habla nada, es bien calladito. Y entonces, pero todos forman un grupo y se entienden y comparten y se llevan bien. Así es esto de la personalidad, Rubén. Así que yo no sé cuál es usted. Ahí está, como dice señorita Katen, es que ahí está el equilibrio de la amistad. Ahí está. Así que necesitamos de aquel callado, ¿va? Aquel que habla mucho, aquel que ríe, aquel que cuenta chistes, aquel que se enoja también. ¿Va? Pero en un problema nos defiende, sale y habla y dice, bueno, hey, ¿qué pasa? Pues nos van a atender o no nos van a atender. Pues cuando vamos a comer en grupo y no nos quieren atender en el comedor o en el restaurante, hey, va, pues, ¿qué pasó aquí? Pues nos van a ayudar. Y otro, hey, cállate, calmate. Entonces, y está el otro que hace chistes de esa situación. ¿Va? Entonces, vemos que por eso somos seres individuales. Tenemos esas diferencias a cada persona y la diferencia de cualquier otro tipo. Y determina los modelos de comportamiento, incluye las interacciones de los estados de ánimo del individuo, sus actitudes, motivos y métodos, de manera que cada persona responde de forma distinta ante la misma situación. Así que vamos a un concierto con ese grupo que les he mencionado y cada uno está teniendo esa experiencia, uno está gritando, saltando, el otro está solamente viendo, el otro está llorando, el otro se está riendo de algún bailarín que está ahí o de algo que ve allí. Entonces, tenemos esa misma forma de ser también como seres humanos, jóvenes. Así que no tratemos la manera de no compararnos. Es que yo quisiera ser más hablantín. No, hombre, tranquilo. No, es que yo quisiera ser más, imponerme más. No, hombre. El otro dice, no, es que yo quiero cambiar eso, ya no quiero ser muy enojado, que me cataloguen así. No, tranquilo. A todos tenemos un momento y todos en alguna medida así somos y eso pues nos forma como seres humanos y eso es lo importante ahí. Bueno, vamos ahora a hablar de otro, ya casi voy a ir terminando, jóvenes. Vamos a seguir hablando la otra semana de este tema. Hablemos de Alfred Adler y siguiendo con la idea que veníamos hablando, miren, perdón. Alfred Adler, miren esta presentación, jóvenes. Sí. Siguiendo la idea que teníamos de la definición de personalidad, Alfred Adler creó su psicología individual. Fíjense que Alfred Adler fue vamos a decir, un colega de Sigmund Freud. Él se vio bien involucrado con Sigmund Freud, pero después terminó abandonando la escuela psicoanalista ortodoxa de Sigmund Freud, porque habían aspectos que él no estaba, por ejemplo, de acuerdo. Por ejemplo, él no creía, por ejemplo, que somos víctimas de nuestros instintos, como lo decía Sigmund Freud, o que tienen que ver con tienen que ver con los aspectos o las experiencias de la niñez. Por eso él llamó a la psicología individual en su enfoque porque se centra en la singularidad de cada individuo y niega la universalidad de las metas y los motivos. Cada uno de nosotros ha tenido experiencias de vida y que lo llevan, por ejemplo, él decía, a sobreponerse ante esta situación. Entonces, la vida de Alfred Adler fue un poquito compleja. Por ejemplo, sufrió de una enfermedad que se llama raquitismo, que es una deficiencia de la vitamina D y que hace pues que el ablandamiento de los huesos, así que él tenía que vivir en sumo cuidado y eso pues le impedía jugar con otros niños y ser muy protegido. También miró la muerte también miró cuando su hermano murió en la cama adyacente y también tuvo neumonía también y también sufrió atropello también por vehículo. Así que los médicos le dijeron a él que por tener ese problema de neumonía no iba a vivir. Así que se lo llevaran a su casa y que allí iba a morir tranquilo. En otras palabras, su hijo no tiene remedio. Por esa razón él estudió medicina. Miren qué interesante.
También Alfred Adler era consentido por la mamá a causa pues de todas las situaciones de enfermedad que él sufrió, pero cuando él tenía 2 años fue destronado por el hermano que iba llegando. Y eso pues le trajo también conflictos a él. Así que en la edad adulta, pues Adler rechazó el concepto del complejo de Edipo porque era totalmente ajeno a sus experiencias de las niñas. Él tenía celos de su hermano mayor, que era fuerte y sano, podía realizar actividades físicas y esa era parte de esa situación. Adler se sintió inferior a su hermano y a otros niños del vecindario porque eran más sanos y atléticos. Así que elaboró un sistema del que nombró psicología individual, el cual elaboró con técnicas y conceptos propios que ayudaron pues a dar una explicación de eso. Así que la teoría de Alfred Adler se centra en estos conceptos. Por ejemplo, la inferioridad, él decía pues que esas limitantes muchas veces no nos deben de no nos deben de servir de obstáculo para lograr eso. Por ejemplo, el hombre pues viene a menudo sintiéndose incompleto, insatisfecho. Y él observó que el individuo, al ser impulsado por la inferioridad, empieza a localizar los males y las enfermedades en regiones específicas de su cuerpo. Y es así como él, pues, logra salir adelante. Así que el complejo de inferioridad puede surgir de 3 fuentes durante la niñez: la inferioridad orgánica, los mismos excesivos y el descuido. Por ejemplo, alguien puede tener una situación con algún miembro del cuerpo, pero eso lo hace sobreponerse. O también el excesivo mimo y de repente sentirse que nadie lo quiere. Entonces, ¿qué hago ahí? Y lo otro, los descuidos. Que pudo haber dicho, bueno, yo no sé si ustedes han visto a niños que trabajan sus padres en la calle y ahí están los hipotíos, corriendo en la acera. No voy a ser uno, pues hasta miedo le da cruzarse la calle, pero estos niños no, ahí están en la acera, corren y no les pasa nada. Entonces, muchas veces porque han logrado, pues, salir de esa situación de sentirse medio. Así que algunos ejemplos que se pueden mencionar, por ejemplo, el griego Demóstenes superó el tartamudeo. También el enfermizo Teodoro Roosevelt, que llegó a ser presidente de los Estados Unidos, y otros ejemplos que quizás usted conoce. También hablábamos del concepto de superioridad. El hombre es más que un animal agresivo, ya que busca el poder, y el individuo presenta una conducta agresiva. Adler lo describió como seres humanos sin poder. Pero él lo que decía, pues, que el sentirnos superiores, que hemos superado todas esas cosas y que no nos hemos quedado allí en medio de esa crisis o de esas situaciones que hemos vivido. El estilo de vida también es algo bien importante que él mencionaba. Nuestro estilo de vida es singular y define y moldea todo lo que hacemos. Determina cuáles aspectos del ambiente observamos o ignoramos. También el estilo de vida será el marco de referencia de todas las conductas posteriores, pues, donde vivimos. Hay cosas que yo no sé si usted se ha fijado, que muchas veces en la familia tenemos ciertas palabras o ciertos modos de decir las cosas que las hemos, adoptado de nuestros padres. O muchas veces, yo no sé si usted tiene algún hermano que ya se casó y ya está en la casa, ya vive aparte, pero cuando usted lo llega a ver, usted ve que tiene comportamientos muchas veces de sus padres. Habla, regaña, también se ríe o hace las cosas igual que cuando se vivía en el hogar. Entonces usted, muchas veces son nuestros estilos de vida. El niño es descuidado, se siente incapaz de lidiar con las exigencias de la vida, por lo cual será desconfiado y hostil con la gente también. También hablamos de los estilos de vida errados. Por ejemplo, estilos de vida errados, tipo gobernante, tipo de quien consigue, tipo evasivo. Y el yo creador aclaró que el hombre no es solo un producto del ambiente, sino que también crea una estructura propia sobre las experiencias vividas. Esto es Alfred Adler, y hablaba también de las metas fantasiosas. Adler pensaba que la idea de que todos tenemos una meta última también.
un estado final y la necesidad de avanzar hacia ella. Sin embargo, las metas que buscamos alcanzar son potenciales, pero no realidades. En otras palabras, luchamos por ideales subjetivos que existen en nuestro interior. Y Adler pensaba que nuestras metas son ideales ficticios o imaginarios imposibles de comprobar frente a la realidad. Vivimos nuestra existencia en torno a ideales, como la creencia de que todos los hombres son iguales o de que todas las personas son esencialmente buenas. Entonces, vemos allí ese tipo de situaciones. Yo les pregunto a ustedes, jóvenes, que están estudiando medicina. ¿Cuál es el ideal, por ejemplo, que ustedes tienen como médicos? ¿O cuál es el ideal que ustedes piensan que es el médico? O el ser médico. En mi opinión, tener vocación por el trabajo, ayudar lo más que se pueda a la gente, porque nosotros estaríamos tratando ya con vidas humanas. Vidas humanas. Ok, gracias. Gracias por decirme eso. Muy bien. El objetivo es tratar vidas humanas. En otras palabras, darles una salida a su problema de salud. Ese es el ideal que ustedes tienen. Pero más de algún médico, o quizás ustedes conocerán, le han pasado cosas que no son agradables en la parte médica. Empecemos por cosas básicas. El que se le muera a un paciente. Eso puede ser algo que, bueno, estamos luchando con la muerte, pero terminamos también que alguien se muere, ¿va? O yo mismo me termine muriendo. Entonces, esos son como ideales, pero que en alguna medida nos llevan a seguir trabajando. Pero eso no me va a detener, ¿va? Pero hay ideales que no tienen ese, yo quiero hacer esto, yo quiero alcanzar esto, pero puede ser una situación. Quizás el ejemplo, vuelvo a mencionar, quizás no sería muy aplicable, pero por ejemplo, el manejar, por ejemplo. Alguien dice, no, es que yo no manejo porque le puedo pegar a otro carro. Pero todos aquellos que hemos manejado sabemos que en algún momento le vamos a pegar un carro, accidentalmente, no con razón. Una vez un señor me dijo eso, mire Manuel, es que usted no anda con la idea de pegarle a nadie. O sea, usted no va a andar creyendo que le va a ir a pegar a alguien, ¿no? Ese no es lo que usted quiere. Pero tampoco no vaya a pensar que nunca le va a pasar eso. Así que no tenga miedo. Y eso muchas veces es lo que nos pasa. Luchamos, por ejemplo, con la muerte. Pensamos, por ejemplo, un médico puede estar pensando en salvar a las personas de la muerte, pero puede ser que en algún momento alguien se le muera. Y no va a ser responsabilidad de él, sino que la misma situación se va a dar. Entonces, esos son como ideales. Por ejemplo, se hizo médico para alcanzar esa meta de su vida, conquistar la muerte. Pero al final, pues se dio cuenta pues que no era tan así, tan simple la situación. Voy a pasar ahora, y con eso ya tengo solamente 5 minutos, jóvenes. No, perdón, ahí estaba siempre, perdón. Uy. Voy a hablar ahora de Erik Erikson, jóvenes. Erik Erikson y su teoría psicosocial, él habla de las 8 etapas del ciclo vital, fíjense. Y él se centró en la crisis de identidad personal. No es extraño, porque Erik Erikson le pasó una situación. Por ejemplo, su mamá se casó, pero con la persona que se había casado, momentos después de haberse casado, desapareció esa persona. Después la mamá de Erik Erikson se ve involucrada sentimentalmente y de esa relación sentimental queda embarazada. De ese embarazo, pues está ahí formándose Erik Erikson. Como ella pertenecía a una familia acaudalada judía, para ellos pues iba a ser un tremendo escándalo eso. Entonces la mandaron a Alemania a que allí pues se diera el nacimiento. Y es así como nace en Alemania
Erik Erikson. Perdón, sí, Erik Erikson. En eso, pues la mamá de Erikson conoce al pediatra Teodoro Homburger, que termina pues involucrándose sentimentalmente y se llegan a casar. Y él le da el apellido Homburger a Erik Erikson. Cuando él llegó a la adolescencia, pues más o menos por ahí, él se dio cuenta pues que su padre biológico no era Teodoro Homburger, entonces entró en una crisis. Es así como no solamente esto afectó su situación, sino que también hubo una situación de discriminación. Por un lado, los alemanes no lo aceptaban, aunque él tenía una apariencia nórdica, alto, blanco, su color de ojos, todo eso, pero tenía raíces judías, entonces los alemanes no lo querían. Por otro lado, los judíos no lo querían por su apariencia nórdica. Así que tenía el problema de no saber quién era su padre biológico o su origen biológico, y también aparte de eso, tenía el problema de discriminación. Yo les pregunto a ustedes, y escríbanmelo ahí en el chat, será lo último que yo les pregunte este día. ¿Ustedes creen que hay discriminación, jóvenes, en nuestro país? Por favor, contesten esa pregunta. Necesito 63 mensajes, por favor. Entonces, él le trajo esa crisis y en la adolescencia esto se ve muy marcado. Por ejemplo, muchas veces los familiares nos discriminan, no nos invitan a los cumpleaños porque no tenemos muchas veces dinero. No lo inviten, dice, ¿para qué lo invitar si ni regalo va a traer? Así que no lo invité, invita mejor al otro. Muchas veces por situaciones económicas. Estoy hablando de nuestro país. Homburger entró en esa crisis, no sabía quién era. ¿Va? Muchas veces nos discriminan porque nuestros padres no están juntos, no tenemos una familia, entonces se dan ese tipo de situaciones. A raíz de eso, Erik Erikson se fue por todo ese mundo de Europa, visitando museos, vivía como nómada abajo de puentes y todo eso, hasta que conoció a un buen amigo que lo empezó a inducir al estudio del psicoanálisis. Hasta el final él se volvió parte de esa escuela psicológica y fue invitado a dar clase en la universidad sin tener un título académico. Así que la vida de Erik Erikson nos enseña esto. Ya cuando él llegó a los Estados Unidos, fue allí donde él aceptó agregarse el apellido Homburger. Así que Erik Erikson fue un psicoanalista alemán que postuló la teoría del desarrollo psicosocial, enfatizó que la personalidad está influenciada por la sociedad y expuso el desarrollo del yo durante toda la vida. Erik Erikson amplió la teoría psicoanalítica en 3 sentidos. En primer lugar, profundizó las etapas del desarrollo, a diferencia de Freud. O sea, él habló no solamente de que la etapa oral, sino que mencionó otros aspectos y amplió otros más. También Erikson sugirió que sigue desarrollando la personalidad en todas las etapas durante todo el ciclo de vida. Y en segundo lugar, distanció que la teoría freudiana radica en que considera más la importancia al yo que al ello. Y la tercera, que yo quiero mencionar que es importante en esto, reconoció las repercusiones de las fuerzas culturales históricas que tiene la personalidad. Es decir, que los factores biológicos innatos que operan en las niñas no nos dirigen del todo, son importantes, pero no explican enteramente la aplicación. Y aquí tenemos cada uno de los 8 estadios de la personalidad psicosocial de Erik Erikson. Primero, la confianza frente a la desconfianza, la autonomía frente a la vergüenza, la iniciativa frente a la culpa, la laboriosidad frente a la inferioridad y la identidad frente a la confusión de identidad. Después entramos a la intimidad frente al aislamiento, la generatividad frente al estancamiento y la integridad del yo frente a la desesperación. Aquí vemos un panorama, esto lo que él mencionaba de la crisis,
y la fortaleza que se va manifestando en cada una de las crisis que Erickson mencionó ahí. Bueno, jóvenes, nos vamos a quedar aquí. Lastimosamente sí, dice, yo creería que sí, porque a veces se escuchan palabras despectivas en el día a día, correcto. Sí, a veces por las razones más absurdas, muy bien. Muy bien, excelente. Muchas gracias por sus respuestas, jóvenes. Nos vamos a quedar aquí, jóvenes, así que nos vemos el próximo miércoles. Les deseo pues que pasen una feliz tarde. ¿Algún comentario, duda?